¿Cómo andan, gente? Esto es Estilo Fútbol y como ven en el título del video, hoy vamos a hablar de la carrera de Nicolás Otamendi. Haremos un repaso de todos los clubes por los que pasó Nicolás, su trayectoria con la selección argentina, como no, terminando todo en la final con Francia el 18 de diciembre de 2022 cuando fue campeón del mundo. Si les interesa el contenido, los invito a suscribirse con el botón de la derecha, ayudando muchísimo al canal. Ahora sí, empecemos. Nacido el 12 de febrero de 1988 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, comenzó a jugar a los 10 años en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, haciéndolo como defensor central. Debutó como profesional en la primera división del fútbol argentino, justamente con la camiseta de Vélez, el 10 de mayo de 2008 en un encuentro contra Rosario Central, en donde entró desde el banco de los suplentes. De a poco el chico de las inferiores, que se desempeñaba tanto como central y lateral derecho, se iba ganando un lugar en Vélez. Era tenido cada vez más en cuenta, empezó a ser titular todos los partidos con regularidad, convirtiéndose en un pilar importante de un Vélez que en el torneo Clausura 2009 saldría campeón del fútbol argentino. Es muy bueno el recuerdo que tiene la gente de Vélez de Nicolás Otamendi con la camiseta de su club, donde disputó 41 encuentros, anotó tan solo un gol, disputó partidos internacionales de Copa Libertadores y, como no, el recordado Clausura 2009 en donde fue campeón. Sus buenos rendimientos con la camiseta del Fortín lo llevaban a la selección argentina, en ese momento con el director técnico Diego Maradona, quien convocaba muchísimos jugadores del fútbol local. Nicolás Otamendi debutó con la selección argentina el 20 de mayo de 2009 en un amistoso contra Panamá. De a poco se iba ganando su lugar en las convocatorias argentinas y disputó la última etapa de las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, mundial en el cual logró ganarse su lugar en base a buenas actuaciones con los minutos que le tocaba jugar. En un Mundial 2010 con Maradona a la cabeza, empezaría a ganarse su lugar como titular en la fase de grupos contra Grecia, jugó los octavos de final contra México en una victoria 3-1 de Argentina y, como no, los cuartos de final en una recordada derrota 4-0 contra Alemania. No tenía su mejor experiencia en su primer mundial con la selección argentina, yéndose goleado del mundial, pero claro que tendría revancha más adelante. Evidentemente sus buenas actuaciones tanto en Vélez como en el mundial del 2010 hacía llamar la atención de los grandes de Europa, y por eso es que en agosto de 2010 el Porto de Portugal compraba el 50% del pase de Nicolás Otamendi en 4 millones de euros. Luego el Porto compraría otro 40% del pase de Nicolás en otros 4 millones de dólares, totalizando su pase en 8 millones por el 90% de su ficha. En sus primeros pasos en el fútbol europeo con la camiseta del Porto, lograba conseguir regularidad y jugar muchos partidos por temporada. Se afianzaba como uno de los mejores defensores centrales del plantel. La hinchada portuguesa le iba tomando mucho cariño a Nicolás Otamendi, ya que en un total de 4 temporadas logró disputar 125 partidos, marcando 10 goles, teniendo actuaciones de muchísimo nivel, consiguiendo además 9 títulos a lo largo de su paso por el Porto, en más de una ocasión siendo el primero de la liga, teniendo en su palmarés Supercopas de Portugal y, como no, la UEFA Europa League obtenida en 2011, en donde se la disputaron 2 equipos portugueses, por eso quedó en el recuerdo de los hinchas del Porto, ganándole la final al Sporting Club de Braga, y en donde Otamendi conseguía su primer título internacional. Sus buenos rendimientos en la liga portuguesa hizo llamar la atención del Valencia de España, que en el 5 de febrero de 2014 hizo oficial su fichaje en una transferencia valuada en 12 millones de euros. Su pase tuvo una particularidad, ya que en aquel entonces Valencia contaba con el cupo de extranjeros completo y se tuvo que ir a jugar a Atlético Mineiro en condición de préstamo hasta que se liberara un cupo en el equipo español. Disputó 19 partidos en el equipo del Brasileirao, logró marcar un gol con la camiseta del Mineiro, en donde jugó justamente la Liga de Brasil y la Copa Libertadores hasta octavos de final, y ahí fue cuando se hizo definitiva su incorporación al Valencia, en donde debutó el 25 de agosto de 2014 en la primera fecha de la Liga Española de aquella temporada frente al Sevilla, jugando desde el arranque en el equipo titular. Ya desde sus comienzos en Valencia se convirtió en un jugador titular indiscutible, una pieza clave en el armado del equipo español y, como en cada club que le tocó jugar, en un líder defensivo. Tal es así que llegó a jugar hasta como capitán en el equipo de Valencia. Llamaba mucho la atención en la hinchada del equipo español su garra y contundencia a la hora de jugar con la camiseta
del Valencia. Tuvo muy buenos rendimientos aquella temporada, jugando 38 partidos, marcando 6 goles para el equipo español, marcando goles a equipos importantes como el Atlético de Madrid o el Real Madrid, y ya se notaba que Otamendi necesitaba un cambio de aires a un equipo superior y de los mejores de Europa. Tal es así que el 19 de agosto de 2015 fue fichado por Manchester City a cambio de 48 millones de euros. En aquel momento, el defensor argentino más caro de la historia. Y como a lo largo de su carrera se convertiría en un jugador titular indiscutible para el Manchester City, donde se cansaría de ganar títulos y marcar muchos goles y ser importante en cada uno de los torneos que disputó, convirtiéndose en uno de los mejores defensores centrales de la actualidad. Siguiendo con la cronología de la carrera de Nicolás Otamendi, en 2015 le tocó disputar la Copa América con la selección argentina después de estar ausente en el Mundial de Brasil. Tanto en la Copa América 2015 como en la 2016, un año después, la selección argentina lograría llegar a la final de ambos torneos, perdiendo la misma con Chile, tanto en 2015 como en 2016 de forma consecutiva, lo que sería un golpe durísimo para aquella generación de la selección argentina, que les costaba y mucho cortar la sequía de títulos, lo que sería una mochila muy pesada para su futuro en la selección. La gran cantidad de partidos que tenía y sus experiencias con la selección nacional lo hacían convertirse en un referente y un habitual convocado a la selección. Tal es así que le tocó jugar todas las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018 como titular, un camino en la Argentina que tuvo 4 entrenadores distintos, le costó muchísimo meterse en el Mundial, pero finalmente se clasificaba. Llegaba al Mundial de Rusia como uno de los mejores defensores argentinos de la actualidad, siendo referente de aquel plantel que tendría realmente un pésimo mundial. Sufriría todos los partidos que disputó en aquella Copa del Mundo, terminando con Francia perdiendo 4-3 con un Mbappé imparable, quien no se eliminaba de la Copa del Mundo, pero claro, Otamendi tendría su revancha años más tarde. Pasaban los años y Nicolás Otamendi seguía siendo pieza clave del Manchester City, que competía en los máximos niveles del fútbol europeo. Por eso mismo logró sobrevivir, entre comillas, al gran cambio que tuvo la selección argentina a partir de Rusia 2018, en donde se fue el técnico Sampaoli y llegó Lionel Scaloni para cambiar y torcer la historia de la selección. Se iban muchos referentes de Argentina, pero Nicolás Otamendi seguía firme en las convocatorias, tal es así que llegó a disputar la Copa América 2019 como el central titular de Argentina, en un torneo donde la selección fue de menor a mayor. De a poco se empezaban a ver piezas claves del equipo de Scaloni, generaba una buena relación con la gente argentina, porque se notaba que había un cambio de aires con respecto a las selecciones anteriores que habían sufrido mucho el maltrato de la gente y del periodismo, y en aquella Copa América Argentina se iría en semifinales, eliminada por Brasil en un partido que tuvo muchísimas injusticias por parte de los árbitros. A mitad de 2020, tras la pandemia generada por el COVID, Nicolás Otamendi cambiaba de aires y después de 5 temporadas en el Manchester City, en donde disputó 210 partidos, marcó 11 goles, se convirtió en pieza clave de un equipo que ganaría muchísimos títulos, entre ellos la Premier League. Como dijimos, cambiaba de equipo para irse al Benfica de Portugal. Volvía a jugar la liga portuguesa, en este caso con el clásico del Porto, con el Benfica, a cambio de 15 millones de euros, en donde en un principio los hinchas lo miraban de reojo por su paso por el Porto. Se afianzó de manera rapidísima al Benfica, tal es así que a los pocos meses ya tenía la cinta de capitán del equipo y era uno de los máximos referentes del mismo. Habitual titular del equipo del Benfica, en donde la gente lo quiere muchísimo, empezó a tener la regularidad de partidos que había perdido en Manchester City en sus últimas temporadas, y se volvió a sentir importante en un equipo. Sus buenas actuaciones en Benfica, el cual es su club actual, hacían que Otamendi se mantuviera en la selección argentina y que sea convocado a la Copa América del 2021, en donde por fin rompía el maleficio. Nuevamente la selección argentina de Scaloni no jugaba un gran torneo, iba de menor a mayor, no tenía grandes encuentros, pero claro, se destacaba por tener una defensa muy firme, en la cual Otamendi era titular, y como no, ganando todos los partidos que se les iba presentando en la Copa, teniendo un Otamendi muy firme en el fondo, algunos errores a lo largo de la Copa, pero lo concreto es que Argentina tenía un fondo bastante seguro, haciendo dupla con el Cuti Romero y llegando hasta la final, en donde enfrentaríamos a Brasil en el Maracaná. Argentina ganaría la final con gol de Angelito Di María, sumando un título después de 28 años de sequía. Una Copa América muy festejada en Argentina, sería el primer título
de Otamendi con la selección argentina, y esta copa haría que el vínculo con la hinchada argentina sea cada vez más fuerte. Cambiaba el panorama para la selección argentina y para Otamendi en la misma, y se convertía en pieza clave de un equipo que jugaba muy bien a la pelota, tenía unas grandes eliminatorias, conseguía el invicto más largo en la historia de la selección argentina, destacando en todos los partidos que jugaría. Llegando a mediados de 2022 fue titular en la consagración de Argentina frente a Italia, cuando se jugó la finalísima entre el campeón de América y el campeón de Europa en Inglaterra, en donde la selección argentina le pegaría un paseo a la selección italiana ganándole 3-0. No sufrió para nada defensivamente, tuvo un partido muy firme en el fondo y sumado su segundo título con la selección nacional, pero claro, todavía faltaba lo mejor. Tras sus buenos rendimientos constantes en Benfica, lograba ser convocado a la selección argentina para el Mundial de Qatar 2022, sabiendo que era su última oportunidad para ser campeón del mundo. Con una selección que jugaba realmente muy bien, tenía a la gente y al periodismo de su lado y nos ilusionaba muchísimo con que podamos ser campeones del mundo después de 36 años. Argentina arrancaba con el pie izquierdo jugando contra Arabia Saudita en la primera fecha, donde los árabes nos ganarían 2-1 en una derrota inesperada por parte de la selección argentina de Lionel Scaloni, que no jugaba nada bien la primera fecha, recibía 2 golpazos de los árabes en sus únicos 2 tiros al arco. Otamendi tuvo un partido regular tirando para malo como toda la selección, que tenían que recuperarse en la segunda fecha contra México, en donde Nicolás Otamendi tendría un partido excepcional, haciendo dupla central con Lisandro Martínez y literalmente sin dejar pasar una pelota. Argentina no sufría en el fondo, estaba muy firme la defensa, ganaba con goles de Messi y de Enzo Fernández 2-0 a los mexicanos, y de a poco recuperaba la confianza y se iba acomodando en el Mundial de Qatar. En la tercera fecha de los grupos tendría un partido realmente impresionante contra Polonia, marcando nada más y nada menos que a Lewandowski y haciendo que el centro delantero polaco, de los mejores del mundo, no pueda casi ni tocar la pelota ante la marca de Otamendi, quien se convertía para mi gusto en el mejor jugador de la selección en la fase de grupos, siendo importantísimo para que Argentina se afiance en el fondo y logre pasar de fase y jugar los octavos de final contra Australia. Argentina enfrentaría a los australianos, donde ganaría 2-1 con goles de Julián Álvarez y de Lionel Messi. Terminaba sufriendo en el final por el descuento de los australianos, y hablando personalmente de Nicolás Otamendi, tuvo un partidazo neutralizando a uno de los centrodelanteros más altos de toda la competición y haciendo que Argentina no sufra en defensa hasta el final del partido, en donde Australia descontaría con un gol en contra de Enzo Fernández, y con el ímpetu de empatar el partido haría que Argentina sufra sobre el final. Nuevamente muy firme Otamendi, quien ayudaría a que Argentina pase a cuartos de final para enfrentarse con Holanda, en un partido que fue muy picante por todas las declaraciones previas al encuentro que se habían hecho por parte de los jugadores y cuerpo técnico holandés. La realidad es que Argentina le pegaría un paseo a los vestidos de naranja durante literalmente 80 minutos. Fue un dominio total argentino. En el fondo jugaron, como no, Nicolás Otamendi con Cuti Romero haciendo dupla central, marcando al delantero Gakpo, una de las revelaciones del Mundial, y al siempre inquietante Memphis Depay. Neutralizaban a la perfección el ataque holandés durante 85 minutos. Argentina ganaba 2-0 con goles de Molina y de Messi de penal, hasta que sobre el final, con 2 pelotas inéditas, Holanda lograba empatar el partido en los 90 2-2 y llevaba todo a la largue. Después de los 30 minutos de adición, en donde Argentina volvió a ser superior al equipo holandés, no pudo romper el empate y tuvo que disputar los penales. Después de un partido realmente muy intenso, en donde se dijo de todo y los holandeses provocarían en más de una ocasión a los jugadores argentinos, y más que nada en los penales, Argentina pasaría a semifinales justamente desde los 12 pasos, con un Dibu Martínez agigantado atajando 2 penales en la tanda, y con Nicolás Otamendi desahogándose y festejando de frente a los jugadores holandeses el pase a las semifinales. Argentina se metía entre los 4 mejores del Mundial y enfrentaba a Croacia en las semis, en un partido raro para la selección, que por primera vez no dominaba. En los primeros minutos del encuentro, Croacia hacía que la selección argentina se ponga incómoda en el partido y no logre agarrar la pelota. Igualmente, ante el dominio croata, Argentina estaba muy firme en defensa y no lograba que rompan el cero. En un partido donde Otamendi estuvo muy firme y muy concentrado a lo largo de esos minutos, en donde Argentina no tenía el protagonismo del partido, fue pieza clave para que Argentina aguantara ese dominio croata y aprovechara el penal de Messi
para ponerse en ventaja y a partir de ahí sí dominar totalmente el partido. Argentina le pegaría un paseo total a Croacia en las semifinales del mundo, con un Messi que brillaba, no se la podían sacar literalmente, y un Julián Álvarez iluminado que marcaba un doblete para sentenciar el encuentro 3-0. Después de aquellos minutos en el principio del partido, Argentina no sufría más en el fondo y pasaba a la final de la Copa del Mundo con una tranquilidad increíble. Disputábamos la final del mundo el 18 de diciembre de 2022 en el Estadio Lusail contra Francia, con un Nicolás Otamendi que, como no, salió en el equipo titular, como a lo largo de toda la Copa del Mundo. Un partido sencillamente increíble, con todo tipo de emociones, en donde Argentina dominó y vapuleó a Francia hasta el minuto 70, se ponía por encima con el penal de Messi, sumaba su segundo gol al marcador con un golazo de Di María y se iba 2-0 al entretiempo, desconcertando totalmente a Francia, que metía mano en el equipo pero que igualmente no lograba meterse en partido. Con un Otamendi hasta el minuto 70 muy correcto, jugando una final del mundo firme y tranquilo, pero fue justamente al final del encuentro en donde Argentina se desconcentraría. Otamendi haría un penal muy infantil contra Koulibaly, agarrándolo de la camiseta dentro del área y haciendo que Francia cambie por gol el penal y literalmente le sirva en bandeja la chance de descontar y meterse en partido, porque hasta ese entonces Francia estaba desaparecido de la cancha. Lamentablemente Otamendi, quien venía teniendo una Copa del Mundo 10 puntos y una buena final, cometía ese error que metía a la selección argentina en una confusión total. A los pocos minutos Francia empataba el encuentro 2-2 con otro tanto de Mbappé, tenía chances para ganarlo y se iba todo a la largue. Argentina volvería a tener la firmeza que desarrolló durante gran parte del partido en el tiempo extra, tal es así que se puso 3-2 con el gol de Messi, que parecía sentenciar la final, hasta que por otro error defensivo, en este caso de Montiel poniendo la mano, Francia nuevamente igualaba el partido 3-3 con el hat-trick de Mbappé de penal. Se iba todo a los penales, en donde Argentina resolvería la cuestión de muy buena manera, sin errar ninguno de sus remates y con un Dibu Martínez que se agigantaba, se metía en la cabeza de los pateadores franceses y hacía que estos erren 2 tiros. De esta manera Argentina volvía a ser campeona del mundo después de 36 años de espera, con un Nicolás Otamendi en la defensa realmente imperial durante todos los partidos, salvo esos últimos minutos del encuentro contra Francia, pero estamos hablando de, para mi gusto, top 3 jugadores de la Copa del Mundo en Qatar que no llevaron al título y a la gloria eterna y que quedarán en el recuerdo para toda la vida de los hinchas argentinos. Esto fue la historia de Nicolás Otamendi. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre los invito a dejar un like en el video y una suscripción al canal. Esto es todo de mi parte, nos vemos la próxima.